para lo que en su momento fue contratada por el gobierno de Honduras. Hoy vamos a profundizar en relación a los compromisos que ha hecho la EH luego del emplazamiento que le hiciera el presidente de la República al recibir la andanada de reclamos, de quejas, de malestar de los abonados del servicio energético en nuestro país. Estos compromisos que van desde eliminar la promediación, los cobros retroactivos, el retiro de la doble facturación, el no pagar por la instalación de nuevos contadores. De ahí se desprenden muchas inquietudes. ¿Quién va a garantizar finalmente que estos compromisos no queden en simple enunciado, que no queden en papel mojado? Todas estas dudas las vamos a estar despejando con nuestros invitados especiales, a quienes de inmediato le vamos a dar la más de las cordiales bienvenidas. Lamentamos la no presencia, en este caso, de autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ni mucho menos de la empresa Energía Honduras, a quienes invitamos, pero no fue posible. Las excusas cuando no se quiere afrontar un problema tan serio como este afloran, y sobre todo cuando no se tienen los argumentos del caso, entonces uno entiende. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, don Adalid Díaz, de la Asociación por la Defensa de la Canasta Básica. Adalid, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lesman, el presidente del Colegio de Economistas, tengo entendido, don Julio Raudales, ya lo conocía también, y al auditorio selecto de Radio América, que todos los viernes premian con este programazo que tienes tú cada semana. Placer está para discutir un tema que realmente tiene de correr al pueblo hondureño, como es el tema de la energía eléctrica, los abusos, la facturación y una serie de denuncias que nosotros las hemos ido dando a conocer puntualmente a medida que los consumidores y los usuarios van haciéndolas saber, y esto realmente lo hacemos con la clara intención de que se le dé un golpe de timón al actual servicio que se presta, porque lamentablemente el pueblo hondureño hay un enorme malestar por el servicio que deberíamos de estar recibiendo y que lo estamos pagando, porque las tarifas se han aumentado en un 300, en un 400%, y demandamos soluciones puntuales para recibir un servicio de calidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Adalid. Le damos la bienvenida a don Julio Raudales, un amigo de esta casa de radio y que sin duda alguna con sus conocimientos también, Julio, nos va a ilustrar de qué es lo que está pasando al interior de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por qué un servicio que lo ha tenido monopolizado el Estado a través de la ENE no ha sido del todo rentable, y tenemos los problemas que ya ha señalado Adalid. Bienvenido, Julio. Lesman, siempre es un gusto estar acá en Radio América. Un saludo a toda la audiencia de esta potente emisora, que ahora nos escuchan no solamente en la frontera, dentro de las fronteras patrias, sino también fuera de ellas, ¿no? En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Es siempre un placer estar acá. Un gusto, don Adalid, es un placer también. Ya hemos estado en algunos otros espacios tratando de trabajar y sacar adelante los problemas de este país. Muy bien. Estamos a través del Facebook Live a propósito de la locución que hiciera Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Gracias a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Hoy queremos la mayor parte de las participaciones de nuestros oyentes. Tenemos lista nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Cualquier aporte sobre el tema, con gusto lo vamos a considerar aquí, como es la mística en el contrapunto de Radio América. Bueno, Miguel Aguilar, presidente del STNE, se ha sumado también a las excusas de parte de los personeros del gobierno y de la empresa Energía Honduras. Nos había confirmado que iba a estar con nosotros, pero al final nos ha dicho que está en una reunión de trabajo. Queremos dejar constancia también para efectos de establecer del porqué de la ausencia de estos actores que tienen que ver con el tema energético en nuestro país. Desde la visión de los usuarios, Adalid Díaz, ¿ustedes están contentos con la respuesta que dio la empresa Energía Honduras luego del emplazamiento que hiciera el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, siempre nosotros tratamos de dar el beneficio de la duda, ¿no?
y que realmente los compromisos que se les están pidiendo a la empresa, al consorcio, ¿no?, que está llevando a cabo el servicio de medición, de transmisión, de reducción de pérdidas, obviamente nos demuestre en el terreno de los hechos que realmente tienen o quieren mejorar la calidad del servicio que prestan. De entrada, nosotros del 2016, que comenzó en vigencia el contrato de concesionamiento de estos servicios de energía eléctrica, nosotros siempre estuvimos desde la perspectiva de los consumidores que la situación iba a mejorar, ¿no? Y dimos un compás de espera incluso de los primeros 6 meses. Recordemos que la EH, el contrato de concesión, le dio 6 meses para preparar los planes contingenciales, dar la prioridad por dónde iban a empezar, ¿no? Porque nosotros sabíamos que era una papa caliente. El tema de energía eléctrica hay que reconocerlo, que es una papa caliente y que obviamente los pasos deben ir graduales. Sin embargo, nosotros comenzamos ya todo el 2016, las primeras revisiones trimestrales, que no estamos de acuerdo, Lessmann, en esas revisiones trimestrales que de acuerdo a la Ley General de la Industria Eléctrica deben de hacerse o sí. Y el problema es que el principio indubio pro consumidor nunca funciona porque siempre esas revisiones, creo que una vez solo nos rebajaron 2 centavos, ¿no? De ahí todas siempre van hacia el alza y esas situaciones realmente nos tienen de correr, porque de 2016 a ahorita, mayo de 2018, el consumo o el nivel que estamos pagando en la facturación supera arriba de un 300, un 400%. Y los abusos que ya llegan, que ya son recibos de 230,000, 250,000, pero se ha disparado realmente la facturación y tenemos entendido que había que pagar precios reales. Estamos de acuerdo, si hay que pagar precios reales. ¿Y esos abusos van a quedar en impunidad, Ley? Esos abusos tienen que corregirse y tienen que resarcir a los consumidores. Mira, pagar los precios reales, estamos de acuerdo si llega un momento en que debemos de pagar precios reales, pero no estamos recibiendo un servicio real de calidad. Prácticamente nos han mantenido de que todo iba a mejorar, el nivel de apagones, por ejemplo, la situación. Yo la semana antepasada anduve por varios municipios de Francisco Morazán, anduve en Curarén, Lepaterique, hemos visitado Olancho, Catacama, Juticalpa, y justo cuando yo voy pasando por eso siempre hago un sondeo de la calidad del servicio y justo los momentos que a mí me toca estar en determinado municipio se va la energía eléctrica y me dicen que eso es una constante. Esto ya a 2 años, 2 años y medio, ¿no? Ya debió de haberse dado visos de que la cosa podría ir mejorando y lamentablemente el malestar que priva en la población es de desazón, es de desesperanza porque la gente está desesperada porque las facturas le vienen cada día más arriba, exageradas. Aquí se le están promediando a aproximadamente 500,000, 600,000 abonados de la energía eléctrica, que eso es ilegal promediar es en casos excepcionales. Los apagones están a la orden del día, en los municipios ni avisan. Aquí en Tegucigalpa por lo menos tienen la cortesía de decirnos cuándo se va a ir la energía eléctrica. En los departamentos y municipios no avisan y la gente... ¿Debe revisarse ese contrato o ir más allá, en un escenario más drástico, cancelarlo? Nosotros hemos pedido una encuesta de satisfacción de usuarios. Y esa encuesta de satisfacción de usuarios debería de hacerse no solo para la energía eléctrica, para la telefonía, para el tema de servicios de agua potable y para el tema de servicios asistenciales de salud. En la empresa nosotros hemos pedido desde el año pasado que cada revisión de las tarifas trimestrales, que de hecho deberíamos de pedir una reforma a esa ley y que la dejemos anual, debería de estar condicionada a una revisión a través de una encuesta de satisfacción de usuarios y condicionado en base a eso hacer los cobros respectivos. Ya urge no solo revisión de cláusulas,
urge ya una rescisión del contrato porque ni se han reducido las pérdidas. Aquí, lamentablemente, la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, que debería de estar entre ese peso, ese pensum, intereses de los usuarios y la coordinación con el consorcio, lamentablemente nos han fallado. La gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica nos ha fallado y nosotros por eso vamos a pedir, porque la vez pasada hubo otra iniciativa para revisar las cláusulas del contrato, que incluso el presidente creo que nombraron una comisión, el resultado no lo sabemos hasta esta fecha y por eso esta vez vamos a pedir acciones contundentes y que se le dé plazos fatales a la empresa Energía Honduras para de una vez por todas tomar las decisiones que se deben de tomar porque el pueblo hondureño reclama y resiente que el servicio que estamos recibiendo es de pésima calidad. ¿Cuál es la lectura que hace Julio Raudales como presidente del Colegio de Economistas de la problemática energética, los cobros excesivos, el mal servicio que hay en esa área importante, si es que queremos lograr estadios de desarrollo mejores para el país, Julio? Mira, lastimosamente, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, estamos pagando las malas decisiones que se tomaron en el pasado. Hace 30 años, un poquito más de 30 años, como 33 años, se instaló en el país y se inauguró el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica. En aquel tiempo se llamaba Proyecto Hidroeléctrico del Cajón. Era una mega represa instalada en la zona noroccidental del país que tenía, según las cifras que dan los anales y los registros que existen, tenía capacidad para proveer más o menos unos 350 megavatios hora, ¿no? Considerando que en aquel momento la demanda de energía no sobrepasaba los 300 megavatios, teníamos incluso un excedente en oferta hidroeléctrica, considerando además que había un par de represas productoras de electricidad en el país. Creo que una era el Níspero, una pequeña represa, y no recuerdo cuál era, Río Lindo creo que era la otra, todas ahí por la misma zona, ¿no? Recuerdo que en aquel tiempo, cuando el presidente de la República era don José Simón Ascona, había un anuncio en la radio, no sé si Adalid se acuerda de eso, no, estaba muy joven, seguramente tenía unos 2 o 3 años, ¿no? Pero recuerdo que decían, hondureño, compatriota, puedes gastar toda la energía que quieras, porque tenemos de sobra. Había una incitación a... Sí, había gasto. Una incitación más bien a incluso desperdiciar si era posible la energía, ¿verdad? En realidad, no es que Honduras no tuviese necesidad de más energía, porque lastimosamente, y a diferencia del resto de los países centroamericanos, la población hondureña está bastante dispersa. Tenemos una población rural que todavía a esas alturas, o sea, 30 y tantos años después de aquello, anda más o menos en el 48, 49%, y la población urbana es apenas del 51%, de acuerdo a las cifras que nos muestra el último censo de población y vivienda. Entonces, no es que no hubiese en aquel momento un déficit de atención en el servicio, porque sí lo había. Yo recuerdo también que en ese tiempo, en los años 80, incluso en los 90, había una gran cantidad de comunidades en el país donde no había servicio de energía eléctrica. Una gran cantidad de aldeas, de pueblos pequeños, de caseríos, en donde no llegaba, repito, por la situación geográfica que el país tiene. Es un país muy disperso. Solo para ilustrar a los a radioescuchas, en Honduras hay, en este momento, de acuerdo al último censo de población y vivienda, 29,000 asentamientos humanos, considerando ciudades, municipios, pueblos pequeños, pueblos grandes, caseríos, aldeas y todo lo demás. Hay 29,000, un poquito más de 29,000 asentamientos humanos, de los cuales, Lesman, solamente 50 sobrepasan los 5,000 habitantes. Por lo tanto, ante esta dispersión, a diferencia de Guatemala, en donde el 90% de la población está en la parte sur del territorio, El Salvador, que sabemos que es pequeñito, y entonces la población copa todo el territorio. Obligadamente están concentrados. En Nicaragua la población está concentrada en la cinta Pacífico,
Y en Costa Rica la población está concentrada en la meseta central. Ahí están las grandes ciudades y los grandes centros, las grandes urbes poblacionales. Entonces, Honduras no pasa eso. Para empezar, en Honduras tenemos 2 urbes. Es el único país de Centroamérica que tiene 2 urbes de más de 1 millón de habitantes, y de ahí el resto de los 7 millones de habitantes restantes están en el resto del territorio, diseminados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Entonces, es muy difícil, muy caro llevar servicios a estos lugares. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando de lo que les estoy hablando, en tiempos de José Ascona del Hoyo, la población que tenía acceso a electricidad no llegaba al 50%. Pero Lessmann y Adalid, en este momento, o sea, en el siglo XXI, en el año 2015, que es el último registro con el que yo cuento, la cobertura de energía eléctrica apenas es del 70% de la población. Ahí tenemos un primer problema. Hay todavía, cosa increíble, en el siglo XXI, una gran cantidad de gente en Honduras que definitivamente no tiene acceso. O sea, no puede ni siquiera aspirar al mar al servicio. O sea, no puede quejarse de las cosas que hablaba Dalí porque no lo tiene. No tiene el servicio. Y eso es lo más caro que hay. No tener energía. Un 30% de la población no tiene servicio. Sobre todo en el sector rural, por supuesto, pero también aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, todavía no cuentan con un servicio, no están conectados a la red. Repito, es el mayor problema energético que el país tiene, porque Lessmann, cuando consideramos todo el sector energía, no solamente el subsector eléctrico, sino que todo el sector energía, asómbrate, el 80% de la energía que se consume en el país es leña. Es leña. No es combustible fósil y no es energía eléctrica, es leña. Entonces, eso es un factor también que hace que se destruya otro sector que tiene un impacto importante. Somos buenos para quemar leña. Es correcto, que es el sector maderero del país, el sector forestal, mejor dicho. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Pero pasemos ahora al subsector eléctrico. En el año 93, Lessmann y Radio Escuchas, se aprobó la ley, la llamada Ley Marco del Subsector Eléctrico. Esta ley parecía una ley de vanguardia, ¿no? Porque permitía que oferentes privados pudiesen generar energía eléctrica, ¿no? Luego vino la famosa crisis de 1994, que algunas personas malpensadas dicen que fue provocada, ¿no? Que lo que se provocó fue apagar 3 de los dínamos de la represa del Cajón para generar una demanda de energía fósil que iba a ser producida por los oferentes privados, ¿no? Entonces, tuvimos un año terrible. A mí no se me olvida, y seguramente a nuestros radioescuchas de mayor edad tampoco, que aquel año en que teníamos el Mundial de 1994 en Estados Unidos no lo vimos. Apenas pusieron la energía eléctrica en junio de 1994 para ver el partido Brasil-Italia, que fue la final. De ahí no vimos ni un solo partido de esa Copa del Mundo, y así sucesivamente tuvimos una caída en el Producto Interno Bruto en aquel año 1994 de 1.9%. Ha sido solamente en los últimos 30 años, Lessmann y Radio Escuchas de la América, en los últimos 30 años únicamente hemos tenido 3 veces caídas en el Producto Interno Bruto. La primera fue esa de 1994, que fue 1.9%. La segunda fue en 1999, 5 años después, por el huracán Mitch, que caímos en 2%. Y la tercera fue en el año 2009, 10 años después, que fue de 2.1%, la más alta que hemos tenido en los últimos 30 años, que fue, por lo que ya todos conocemos, la crisis política y el golpe de Estado. Entonces, importante decir que en el año 1994 se da la primera gran crisis que hace que la producción hondureña caiga, y Honduras se convierte en un país tremendamente pobre debido a la crisis en el subsector eléctrico, ¿no? A la crisis en el subsector eléctrico. Eléctrico, ¿no? Propiamente. Punto y aparte de que somos un país que tiene todavía una gran cantidad de personas que no tienen acceso a energía eléctrica, pero aparte de eso ya tuvimos una primera crisis. No contentos con eso, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica siguió manejándose de mala forma, requirió siempre de subsidios del Estado, se empezaron a generar contratos de producción de energía
mucho más caros que en el resto de Centroamérica. Los precios por kilovatio hora de producción son muy diferenciados en el Istmo, pero hay que decir que Honduras casi siempre ha estado en el primer lugar en términos de costos de producción de energía, lo cual tiene un impacto muy fuerte en términos de la competitividad del país, porque si un empresario quiere venir a poner una empresa al país, tiene que considerar el costo de la energía eléctrica. Te voy a poner un solo caso, un solo ejemplo, y con esto voy a terminar porque sé que hay muchas más cosas que discutir, pero un elemento que es fundamental y que hace grande el problema, más grande el problema de la empresa, aparte de la situación de la gestión en la empresa de energía eléctrica, que es un monopolio, como bien lo decía Dalí, en el país, uno de los grandes problemas es el enorme costo de producción de la energía. Es decir, mientras que en Guatemala y en El Salvador los costos por kilovatio hora han andado en promedio en los últimos 10 años en 9 centavos, 8 centavos de dólar, nosotros hemos llegado a vender energía a 25 centavos de dólar. Y ese es el costo de producción. Con ese costo es imposible que puedas poner un negocio. Ayer teníamos una gran algarabía en el país porque llegó un crucero enorme a Roatán, lo cual es muy positivo y yo felicito a quienes pudieron gestionar que ese crucero viniera a Roatán. Pero ¿cuál es el problema, Adalid y Lesman? El problema es que ir a Roatán no solamente para los hondureños es demasiado caro, también para los extranjeros. Mientras que en el Gran Caimán, en Curazao, en Punta Cana y en Varadero, un hotel te cuesta, un hotel resort, digamos, todo incluido, te cuesta en promedio entre 70 y 80 dólares por persona, todo incluido. En Roatán los costos andan en 120 y 130 dólares diarios. Entonces, para un americano, para un canadiense, para un europeo, cuando ve y tiene que comparar las tarifas de lo que cobra un hotel en Roatán versus lo que cobra un hotel en Punta Cana o en Curazao o en Jamaica, evidentemente tiene que tomar una decisión muy clara por cuál es el hotel que le cuesta más bajo, considerando que todo lo demás es igual, o como decimos los economistas, ceteris paribus, ¿verdad? Pero, ojo, mucha gente viene al país porque el país es realmente hermoso. Lastimosamente, los costos de la energía eléctrica, en el caso de Roatán, disparan los precios y eso evita que el país gane más competitividad. Entonces, esas son algunas de las razones que yo diría que hacen muy importante el hecho de que reflexionemos y el gobierno tome decisiones claras sobre qué hacer con el sector eléctrico. ¿Debe revisarse o rescindirse el contrato con EEH? Mira, esa respuesta no la puedo dar yo, Lesman, no quiero ser irresponsable en esto porque yo he sido del gobierno y entiendo lo difícil que es para alguien cuando está en el gobierno tomar ese tipo de decisiones. Además, depende muchísimo de la naturaleza del contrato. El problema acá es cómo nosotros negociamos contratos. Porque si el contrato no tenía especificado claramente cuáles eran las cláusulas de rescisión, si no se cumplían los objetivos, entonces va a ser muy difícil y nos vamos a exponer a una demanda que nos puede salir, como dicen, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, creo que es muy importante sí sentarse a negociar y ser muy enfáticos con el proveedor del servicio, en este caso la empresa EEH, sobre cómo se puede hacer para que los objetivos que se trazaron al firmar el contrato se cumplan y sobre todo que se cumplan sin castigar a la gente más pobre. Muy bien, vamos a dar lectura a muchas comunicaciones. Les sugiero que tomen nota porque hay algunas consultas directas para ustedes. Jesús Mejía le tuvo miedo a dar la cara en este tema de EEH, dice, no tenía palabras para defenderse. Estos abusos, dice, se dan en Quimistán. Buenas tardes, comprendí que uno de los invitados está abogando por los abonados, que nos salió 4,000 lempiras de consumo. En mi caso, marzo y abril, dice, he pagado, dice, no he pagado por falta de dinero. En marzo fui a EH con el propósito de hacer un convenio de pago, el cual no me lo hicieron porque dijeron que lo hacen de 3 meses en delante. Mi consumo normal era de 900. Promediado me ponen 4,000 lempiras. ¿Será que bajarán esos valores? Estos abusos, dice, son en Quimistán, Santa Bárbara. Licenciado, pregúnteles cuánto es lo que deberíamos de pagar por kilovatio. Gracias. No sé si Adalid o Julio manejan este dato. Otro amigo oyente nos dice, señores,
Juan Orlando dijo que los contadores van a ser gratis. Mentiras. Juan Orlando no regala nada, dice, porque él es uno de los socios mayoritarios. Qué pena que la gente de Energía Honduras no dé la cara, dice. Son unos incapaces. Miguel Aguilar, ¿qué altura moral puede tener para hablar de ese tema si ahora es un empresario, es socio de EEH? Les pregunto si legalmente un empleado del Estado, en este caso Miguel Aguilar, está facultado, dice, para ser socio. Por favor, que me aclaren. Buenos días, nos dice otro oyente. Buenas tardes. Eso de los cobros excesivos, creo que debe de sentarse un precedente, ¿no les parece? Dice, por favor, un comentario de parte de sus invitados, o es que va a quedar impune como suele ocurrir en nuestro país. Por ahora nos quedamos comentarios a la Dalida de estas primeras participaciones. Bueno, siempre hay unos costos que la empresa Energía Honduras y a través de la Ley General de la Industria Eléctrica, que están, por ejemplo, el cargo de comercialización que se mantiene ahí por 54 lempiras y hay unas tarifas, por ejemplo, estoy viendo en el recibo. Mira, Lesman, este fue el tipo de recibo que ya debieron de haberlo comenzado, y por lo menos en el segundo, en el tercer mes. Siempre estuvimos recibiendo los mismos recibos que SEME nos daba a través, que según nos dicen es a través de la empresa Enterprise, que al final viene a ser el mismo socio Arturo Corrales, según nos han informado a nosotros. Ya hasta este mes nos tiraron la nueva facturación, donde ahí nos explican algunas cosas, pero sí hay unos costos. ¿Esa es la válida? Sí, esta es la que nos tiraron, que me pasaron algunos usuarios. Esta es la que está llegando, pero en algunos lugares les estaban llegando los dos recibos, ¿no? Entonces, esto demuestra también el nivel Solo en Honduras pueden ocurrir estas cosas. el nivel de improvisación, que ya cambiaron una nueva modalidad y siguen haciendo la otra lectura, y lo peor que salen diferentes, ¿no? Una sale menos y la otra sale elevadísima. Esto ya debió de haberse corregido. Sí, cobros indebidos debería la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, y nosotros hemos emplazado a los comisionados que esos cobros exagerados deberían de corregirse vía, pues, exigirle a la empresa Energía Honduras que realmente haga la lectura real y correcta, porque recordemos que aquí están promediando. Hoy justo andaba en el mercado zonal, en la Feria de la Agricultura del Estadio, y justo me salieron como 5 o 6 personas diciéndome que con este recibo se le disparó el consumo. Uno me dijo que le salían 300 lempiras y ya con este recibo le están saliendo 600. Otro me reportó que de 400 le están saliendo 700. Y el otro me reportó que de 800 lempiras le están saliendo 1.400, 1.500 lempiras. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, y por lo menos ellos alegan que el nivel de consumo lo mantienen igual? O sea, prácticamente, por más que uno trate de ahorrar energía eléctrica, no se ve traducido en una reducción. Entonces, lo que hace la gente es que ya no dice ahorrar nada, porque al final viene la factura alta. Yo sí estoy de acuerdo que debería de establecerse un mecanismo para ver cómo obligamos a la empresa Energía Honduras a que realmente comience a hacer los costos reales, porque no es posible, Lesman, don Julio Raudales y auditorio de Contrapunto de Radio América, no es posible que la mayor parte de los usuarios se estén quejando del nivel de consumo, los cobros que les estén haciendo, y el problema es que no se toma una medida contundente. Nosotros estamos coligiendo que, si bien es cierto que no creemos que hayan reducido las pérdidas en los puntos porcentuales que ellos dicen, yo creo que no llegan ni al 1%, y ese 1% es a costa de habernos elevado las tarifas de la energía eléctrica, y por eso nosotros sí estamos pidiendo que haya un mecanismo coercitivo para medir. Sí puede revisarse un contrato de concesión. Todo contrato de concesión establece cláusulas rescisorias para que en caso de incumplimiento pueda obligarse a la empresa a cumplir como se le está exigiendo ahora,
y caso contrario puede resarcirse. Percibo que desde la condición de defensores de los consumidores ven ustedes mucha complacencia de parte del gobierno. ¿Por qué será hacia la empresa de energía Lesman, Honduras? Nosotros tenemos una ley general de la industria eléctrica que ya necesita reformas. En primer lugar, no podemos permitir estar revisando las tarifas de la energía eléctrica cada 3 meses, así nomás, sin ninguna condición, ¿no? Sin poner como requisito sine qua non un servicio de calidad, un servicio eficiente. Aquí revisan porque la ley lo dice, ¿no? También, por ejemplo, mira, fíjate que todos los costos lo estamos pagando los usuarios. Ese 54 lempiras, 51, 54 lempiras de cargo de comercialización, eso va para el salario de los comisionados de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. La empresa EEH también en los cargos de regulación que nos hace es para también pagar los costos del personal técnico que ellos tienen. O sea que las ganancias que llevan ellos les salen casi libres, ¿no? Y eso hay que corregirlo porque lamentablemente todo salario de los comisionados, los salarios de los funcionarios de la empresa Energía Honduras, todo esto nos lo están cobrando a los consumidores y eso sí hay que pararlo porque tienen que cobrarnos justo lo que estamos consumiendo. Bueno, seguimos recibiendo más comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 9520-2080. Me extraña que Julio no fustigue el proceso de privatización a la que ha sido sometida la NE. No quisiera creer, dice que él está de acuerdo en ello, dice. Disculpe, Lesman, que aclare, Julio, por qué en el recibo va sumado el impuesto sobre ventas, dice. Le voy a agradecer mucho, dice este otro amigo oyente. Protesté, digan lo que digan, dice. Voy a protestar, hagan lo que hagan. El aumento de la luz, la corrupción, el robo y todo lo que está pasando se va a ejecutar sí o sí. Son órdenes del dictador, dice. Julio, sobre la pregunta del por qué va incluido el impuesto sobre ventas en el recibo. Mira, de la luz. Todos los recibos de servicios públicos y privados se cobra un impuesto sobre ventas, ¿no? Las empresas públicas en principio deben funcionar como si fueran una empresa privada y deben de tratar de disminuir o de reducir los costos al mínimo. Así es que entiendo que en tanto los recibos de telefonía de Hondutel, como en los de la energía eléctrica y los del SANA incluso va incluido el impuesto sobre ventas, ¿no? Eso tiene que ser así por ley. Sobre el tema de las privatizaciones, mire, quien ha leído mis columnas en la tribuna o escucha las cosas que yo comento cuando me toca estar en foros o en mis participaciones desde la academia también, porque soy profesor, saben que mi postura sobre este tema es clara. Yo no me opongo a las privatizaciones, ¿verdad? Siempre y cuando estas resulten en un beneficio para el consumidor. El problema se da cuando se privatiza una empresa pública y esto más bien redunda en incremento en precios y en malos servicios, ¿verdad? Esto es como ocurre en la ENE. Exactamente. Esto es el escenario más distorsionador que puede haber sobre la venta de cualquier producto, sea servicio público o sea un servicio privado. En general, y en este tema de las privatizaciones, yo veo que casi nadie se queja, por ejemplo, de la telefonía. Y si me permite, si me das 3 minutos, Lesman, te voy a contar una anécdota. Hace poco me tocó ir al Teatro Manuel Bonilla en la tarde a presenciar una obra cultural y me estacioné por ahí y un chico me pidió, que estaba ahí cerca, me pidió que si me cuidaba el carro, ¿no? Él se dedica a lustrar zapatos, estaba ahí cerca del Parque Herrera. Y entonces yo le dije que sí, que te voy a dar 20 lempiras, ¿verdad? Y cuídame el carro. Me llamó la atención entonces porque yo me quedé esperando un rato afuera, que el chico estaba estudiando. Mientras cuidaba el carro y ilustraba zapatos, estaba con su cuaderno haciendo las tareas, pero estaba haciendo las tareas debajo de un farol, de uno de los faroles del Parque Herrera. Y yo le pregunté,
porque le dije que bueno que estás estudiando y me alegra que aproveches tu tiempo. Sí, y tengo que hacer las tareas acá porque cuando voy a mi casa me dicen, en mi casa no tengo energía eléctrica. Es uno de los casos del que hablábamos al comienzo. Él vive en un cerro de estos ahí por el Berrinche y en su casa no hay servicio de energía eléctrica. Aquí en Tegucigalpa, en pleno siglo XXI. Entonces yo empecé a meditar, a reflexionar y me dije, ¿cómo es posible que este chico, que se llamaba Alex, no tenga energía eléctrica en su casa en pleno siglo XXI? Y sin embargo, Lesman tenía un celular. Y mientras hacía las tareas estaba chateando por el celular, tenía un teléfono inteligente, ¿no? Y yo dije, este chico, Alex, puede utilizar con propiedad una tecnología del siglo XXI y sin embargo en su caso no tiene una tecnología del siglo XIX. Tremendo contraste, ¿no? ¿Cómo es posible que en Honduras tengamos ese tipo de contrastes? Entonces, ¿cuál es la razón? Fíjate qué interesante. Aquí nadie protesta. Yo no veo a casi nadie quejarse de que haya dos empresas privadas que generan telefonía, que además la generan siempre en la punta de la tecnología. Es decir, tenemos ahora LTR, 4G, ¿verdad? O 5G en Tigo y perdón, no quiero decir los nombres de la empresa, pero ya que dije una voy a decir la otra. En Tigo y en Claro, que todo el mundo sabe que son el duopolio de acá. Y nadie dice nada. Tener que pasar por la administración. Sí, la gente paga, no, pero lo que voy a decir tampoco es como muy conveniente para las empresas, pero la gente paga lo que le cobren por una llamada o por el servicio de internet y no protesta. Y son es un monopolio dual, es un duopolio el que tenemos ahí y la gente no dice nada. Sin embargo, por suerte, ahora la gente está protestando por el tema de los malos servicios en la compañía eléctrica. Claro que yo estoy en contra de que haya un servicio privado mal hecho en una compañía eléctrica. En este caso, no hay privatización como tal en el caso del ENE, porque el ENE no es una empresa privada, sigue siendo una empresa pública administrada por el Estado, y lo que se hizo fue contratar los servicios de la empresa EEH para que colaborara en la eficiencia de ciertos servicios que la empresa está prestando, como es el caso de la reducción de las pérdidas, que eran enormes. Estamos hablando de más de 35% de pérdidas que tenemos a lo largo de este siglo. Adalid no cree en las cifras que presenta EH. A ver, yo no voy a decir que no creo porque es un tanto complicado, son elementos bien técnicos. Yo lo que sí te puedo decir es que lo que han mencionado las autoridades gubernamentales sobre la reducción de pérdidas no es suficiente. Ok, si teníamos 30% de pérdidas y el gobierno ahora nos dice que tenemos 27 o 26, la media en Centroamérica anda en 14 o 13%. Eso es algo similar a lo que pasa con el tema de la violencia, ¿verdad? Mientras que la media de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el mundo es de 12, la media, el promedio mundial, nosotros no podemos alegrarnos porque bajó de 86 a 66, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí yo comparto con Adalid. Independientemente de que sea cierto o no lo que nos dicen las autoridades sobre la reducción de pérdidas, creo que es bien importante que hagamos un esfuerzo superior, porque no es posible que países que son muy similares a nosotros, como Guatemala y El Salvador, países que tienen gobiernos problemáticos como el que tenemos nosotros, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, tengan pérdidas tan bajas y nosotros persistamos en esta cultura. Seguimos recibiendo más mensajes a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Tenemos habilitadas también nuestras líneas telefónicas 22 32 1009, 22 90 49 50. En La Esperanza, Intibucá, en muchos barrios no hay alumbrado público y se lo cobran. Atentamente, José Santo. Este es otro robo descarado. Es una denuncia recurrente que en el recibo aparece reflejado un cobro por alumbrado público por un servicio que la gente en muchas comunidades del país no lo recibe, Adalid. Otro oyente dice, bueno, vimos muy complaciente al gobierno de la República, esperé más de parte del Ejecutivo, dice. De ahí se acrecentan las dudas que hay funcionarios que están coludidos con EEH, dice otro oyente. Hola, muy buenas tardes, excelente programa, dice. Los señores que están ahí hablan bastante, no dan soluciones, dice. Yo pago 1000 empiras por un televisor y un equipo de sonido.
ni estufa tengo, dice. Adalid, sobre esto del alumbrado público, Bueno, decíamos que este es un robo descarado. En el tema del alumbrado público sí hemos resentido, ¿no?, que hay algunos sectores pues que no tienen el alumbrado público y se lo están cobrando. No podemos pagar por un servicio que no recibimos, ¿no? Si yo no recibo el servicio de telefonía o el servicio de internet, ¿por qué lo voy a pagar, no? Entonces, eso obviamente lo hemos puesto en conocimiento. Y justo ahora, quiero denunciar, justo ahora cuando yo anduve en la montaña de la Flor, en la tribu San Juan, hace menos de un mes, quedé viendo el alumbrado público, 14 lámparas que no están funcionando en la tribu San Juan de la Montaña de la Flor. Le mandé mensaje a don Jesús Mejía vía WhatsApp y todavía sigo esperando esa respuesta. Eso es justo el malestar que hay en algunos barrios marginales donde realmente están a oscuras, pero en el recibo de la luz siempre le viene, y esto realmente es un robo, es un cobro ilegal que no puede permitirse. Lo mismo también con la quema de aparatos. La quema de aparatos nosotros le hemos dicho a la Comisión Reguladora, y ojo, quedaron de establecer un reglamento para hacer la vía más expedita para hacer los reclamos por las pérdidas de aparatos, porque te tienes que irte a lo no contencioso para hacer el reclamo, y estamos viendo a ver cómo se dinamiza eso, porque sí hay quemas de aparatos constantes cada vez que se va la luz, y aquí absolutamente nada. Y con lo que tú estás mencionando, mira, Lesman, nosotros aquí vemos los 3 comisionados de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. Vemos al gerente de la ENE. Vaya, los de la empresa EH, ellos están defendiendo sus intereses, ¿no? Las ejecutorias que están haciendo en la empresa. Pero fíjate que nosotros hemos visto Miguel Aguilar, también el otro funcionario, que yo no entiendo cómo a través de un sindicato realmente se volvieron socios. No, eso es imposible en los convenios internacionales del trabajo, porque realmente debemos de defender un gremio. Miren, no hemos tenido nosotros ni la certeza ni la confianza de que estos funcionarios nos defiendan como consumidores, porque más que vemos decantan un poquito más por estar justificando el actual orden de cosas. Vemos a un gerente de la ENE más hablando de que el servicio va mejorando notablemente. A don Miguel Aguilar también nunca lo hemos visto defendiendo los intereses de los consumidores. Y una comisión reguladora que, frente a todos los reclamos que nosotros estamos haciéndoles ver y haciéndoselos saber a través de comunicaciones o a través de medios de comunicación, no han hecho absolutamente nada. Ha tenido que venir el presidente de la República a poner ya, a ver cómo pone coto a esto, para ver cómo se le busca una alternativa, pero esta vez sí queremos ver hechos concretos de que realmente, si se le está dando plazo de que en una semana se van a revisar situaciones, realmente lo hagamos, y ahí vamos a estar como consumidores pendientes. Solo permítame, vamos a hacer un pequeño alto en el programa. Vamos a transmitir una información de última hora. Vamos a ir hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo último que está dando a conocer la Junta que está involucrada en este proceso de la elección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto? Estela Robelo, buenas tardes. 25 de 28 aspirantes al nuevo fiscal general adjunto han quedado en la lista. El abogado Belvin Duarte, director de comunicaciones, nos da los nombres, abogados, de los que han quedado para la segunda etapa. Sí, en efecto, ya señor presidente, portavoz y presidente pues, de esta Junta ha dado ya a conocer que se mantienen como inscritos en criterio de la Junta para este proceso y las siguientes etapas 25 profesionales del derecho. Ellos son Aníbal Federico Izaguirre Maradiaga, Omar Bonilla Jiménez, Mario de la Cruz Belguer Portillo, Juan Rafael Soto Aguilar, Marcio Cabañas Cadillo, Sara Patricia Sagastume Wright, Carlos Roberto Cáliz Hernández, Lilia Raquel Ramos González, Daniel Arturo Cibrián Bueso, Doris Imelda Madrid Cerón, Efren Alexander Aguilar Ramírez, Francisco Medardo Serrato Flores, Hermes Omar Moncada, Mario Roberto Ríos Amador,
Óscar Armando Vázquez III, Neri Mauricio Miranda Sanabria, Raúl Enríquez Interiano, Abraham Alvarenga Urbina, Ricardo Antonio Castro Barrientos, Eduardo Antonio Lagos Galindo, Claudio Casco Melzer, Mayra Lisset Aguilera Torres, Ricardo Alfredo Montes Nájera, Lidia Estela Cardona y Juan Carlos Barrientos. Han quedado fuera el fiscal adjunto, el fiscal general actual, y asimismo ha quedado fuera una abogada que trajo la documentación a última hora. Según el listado original, son 3 personas que a criterio de la Junta quedan como no inscritas en el proceso. Es el profesional del derecho Miguel Ángel Maldonado, creo es el apellido, igualmente la abogada Vilma Cecilia Morales y Óscar Fernando Chinchilla, por las razones que ya fueron explicadas ampliamente por el presidente en su comparecencia anterior. Asimismo, se recibió extemporáneamente un envío de documentos fuera del tiempo, por lo tanto también esta otra persona se mantiene como no inscrita. Son los 25 aspirantes que han quedado para la próxima etapa al fiscal general adjunto y fiscal general. Hasta que se informe para América Noticias. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Estela Robelo por ese informe directamente desde la Corte Suprema de Justicia. Retomamos nuestro tema central aquí en el Contrapunto de Radio América. Vamos a consignar más mensajes sobre la problemática, sobre los cobros excesivos por parte de la factura de energética en nuestro país. Buenas tardes, Lesman. ¿Cómo puede salir del subdesarrollo un país que la energía es más cara que en un país desarrollado? Dice. Es lógico lo que al respecto acuñó, dice el presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Por otra parte, dice, les escribo desde San Marcos de Colón. Mire, yo pagaba 1.200 lempiras, me decidí a comprar una planta solar para ahorrar energía. ¿Y cómo es posible que me sale lo mismo? Esa gente como que cobra al cálculo frente de mi casa están todas las lámparas malas y el pago público no sale igual. Esto es un robo. Esas son las quejas de la ciudadanía en relación al tema energético. Miguel Aguilar y el sindicato son cómplices de EEH, dice, pobre pueblo. Bueno, la asociación que dirige don Adalid solo es para condena pública o va a ejercitar acciones, dice. Justo, Lesman, estamos preparando una iniciativa ciudadana, ¿no? Vamos a hacer una labor en los bajos del Congreso Nacional para ir recopilando un promedio de 3.000 firmas con casos concretos que ya me están llegando a mi teléfono celular vía WhatsApp, porque esa es la vía que estamos utilizando ahorita. Los reclamos, mándeme el recibo anterior, mándeme este, y de hecho yo se lo digo ahorita a los usuarios de la empresa de Energía Honduras. Si usted tiene un reclamo, mándemelo al 3221-3137, nuevamente 3221-3137, el recibo anterior y el recibo actual, y nosotros estamos procesando eso porque vamos a presentar una iniciativa en el Congreso Nacional para pedir la rescisión de este contrato con casos concretos y el promedio de 3.000 firmas que son las que se necesitan. Muy bien. ¿La Fiscalía de Protección al Consumidor debe de seguir de espectador o debe de entrar en escena, Julio? Porque el mismo presidente, cuando hizo el emplazamiento, dijo tener documentación que habían abusos. Bueno, yo creo que hay suficientes instancias en el país y en este caso quiero resaltar el trabajo que está haciendo la asociación que dirige Adalid, para que la Fiscalía tome curso de acción, ¿verdad? Porque ese es su deber y para eso les están pagando de parte de los mismos contribuyentes del país. Yo creo que, mira, alguien decía por ahí de los oyentes, y yo respeto las opiniones, que nosotros dos solo hablamos mucho y no damos soluciones. Mira, yo no soy experto en energía. Yo estudio todos los días de mi vida economía y trato de hablar desde esa perspectiva. Pero no podría yo, como hacen muchos bárbaros, asumir una responsabilidad de algo que yo no sé, ¿verdad? Yo no soy experto en ese tema, en energía. Puedo hablar sobre cuáles son las consecuencias de no tener un sistema energético lo suficientemente
bueno como para que el país pueda mejorar su competitividad y para que haya bienestar en el país, porque al final la energía eléctrica es un factor de bienestar para la población hondureña, sobre todo para la más pobre. Entonces, pero yo sí creo que desde nuestra trinchera podemos hacer cosas y ofrecer soluciones que permitan que el servicio pueda mejorar, y ese es el caso del trabajo que está haciendo Adalid. Yo más bien felicito iniciativas de este tipo, que me parece que pueden contribuir muchísimo y apoyar al gobierno, yo diría más bien al Estado, para que salgamos de esta situación en la que nos encontramos. Hay mucha pobreza en el país, hay mucho malestar ciudadano en el país, y se debe al deterioro en los servicios públicos, y no solamente el de energía, salud, educación, redes de transporte. Todo parece que en el país anda caminando mal, y creo que cada uno de nosotros desde su trinchera puede hacer algo para que la situación mejore. Muy bien, solo tengo espacio para 1 minuto para sus palabras finales, Adalida, agradeciéndoles de antemano a ambos. Sí, Lesman, te agradezco infinitamente a don Julio Raudales por haber compartido este espacio, y al auditorio. Soy moderadamente optimista de que se van a tomar decisiones importantes, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda a las acciones que se han anunciado, y por nuestra parte también nosotros le vamos a decir a los usuarios, a los abonados, que la primera línea de defensa es usted también. Si no denunciamos, si nosotros no hacemos las acciones correspondientes, si no hacemos mover a los órganos competentes para que pongan coto a los abusos, la cosa no va a caminar bien, y desde la trinchera que nos toque, nosotros en ADECABA estamos ya listos preparando esa iniciativa ciudadana, y va a llegar el momento que vamos a convocar a la gente en los bajos del Congreso Nacional para de hecho ya entrarle a esta situación, porque sí necesitamos darle un golpe de timón al tema de la energía eléctrica, porque lamentablemente estamos pagando por un servicio que estamos lejos de recibirlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu palabra final es, Julio. Sí, mira, felicito a Radio América por tocar estos temas con tanta insistencia. Y yo creo que el objetivo que todos tenemos acá es que la situación se mejore, que los problemas se solucionen. Quisiera ser tan optimista como Adalid, pero yo me acuerdo, Adalid, de hace 10 años, creo que fue, que también hubo una crisis similar, y me acuerdo que el presidente asumió la gerencia, el presidente en aquel entonces asumió la gerencia del ENE. Todo parecía indicar que si estaban tomando medidas valientes y cosas de ese tipo, los ministros andaban haciendo cortes de energía a los que no pagaban, etcétera. A veces creo que es mejor tomar medidas inteligentes y bien reflexionadas, y espero de verdad que esa sea la situación en este caso, porque de verdad que el pueblo, la gente ya no aguanta más situaciones de este tipo. Muy bien, gracias a Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, a Adalid Irías, presidente de la Asociación por la Defensa de la Canasta Básica, por haber compartido con nosotros para hacer incidencia en un tema sensitivo que está golpeando la economía nacional y sobre todo a la economía familiar, lamentablemente por falta de políticas públicas en materia energética, particularmente en el subsector eléctrico, por también malos servicios que son concesionados, en este caso por parte de la estatal eléctrica. Finalmente, alguien me insiste que lea el siguiente mensaje. Buenas tardes, dice, hablo en nombre de los municipios del sur de La Paz. Aquí la energía eléctrica se va 3 días por semana y el recibo sale de 700 lempiras en uno de los municipios que el 90% de los habitantes somos extremadamente pobres. ¿Qué hacer? Gracias, dice. Bueno, muchas gracias. No hay más tiempo, solamente para darle las gracias. Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes. Nos miramos también a través del Facebook Live, a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y a quienes no dimos lectura de sus mensajes, esperamos su comprensión, pero el tiempo nos ha limitado. Gracias por su sintonía, que estén bien. Buenas tardes.